Informática y cine, al infinito. Y más allá. Historia de una relación de película. Publicado el 9 de enero, 2011. Publicado en Curiosidades, historia etiquetado con animación, cine, efectos especiales, filmografía, películas. Mediante este estudio se quiere dar a conocer la relación entre la informática y el cine. A medida que la tecnología avanza, todos los medios quieren implementar sus avances y el cine no se queda atrás, ya que mediante la informática se quiere dar el máximo de realismo a sus películas. El cine ha desarrollado muchas técnicas a través de la historia, pero tal vez la mejor técnica ha sido la de sus películas en 3D, las cuales transmiten un realismo al espectador, al punto que éste parece estar dentro de la película. La informática ha sido uno de los grandes avances de la tecnología y una gran ayuda al ser humano. Los grandes directores de cine vieron en este avance la forma de que el mundo vea el cine como algo grandioso y lleno de cosas fantasiosas, pero a la vez con un toque de realidad. La generalización de las tecnologías relacionadas con el ordenador cambió al cine para siempre. Los antiguos efectos especiales a base de maquetas y sobreimpresiones pasaron a ser desarrollados mediante ordenadores. Ver video. 100 años de efectos especiales resumidos en 5 minutos, por lo que en la actualidad la industria del cine depende casi por completo de la informática, que hace pensar en un futuro sin actores reales sino virtuales. Hay que tener en cuenta que el 90% de las películas más taquilleras de la historia ha sufrido algún tipo de retoque informático, ya sea por software o hardware. Se usan imágenes generadas por ordenador en películas, programas de televisión y publicidad, y en medios impresos. Los videojuegos usan más bien los gráficos realizados por ordenador en tiempo real, raramente tratados como otras imágenes generadas por computadora, pero también pueden incluir escenas de corte preelaboradas, e introducciones de películas que serían aplicaciones típicas de imágenes generadas por computadora, llamadas en inglés Full Motion Video, FMV. En el cine y la televisión, se recurre a menudo a las imágenes generadas por computadora porque son, para ciertas situaciones, más baratas que el recurso a métodos físicos, como la construcción de maquetas complicadas para creación de efectos, o alquiler de mucho vestuario para escenas de multitudes de personas, y también porque permiten la obtención de imágenes que no serían factibles de ningún otro modo. Esto también puede permitir que un artista produzca el contenido de su película, telefilme o programa de televisión sin el uso de actores u otros participantes típicos en esta clase de proyectos. Un paseo por la historia y films que implementaron nuevas tecnologías. En el año 1895 George Méliès, pionero de la cinematografía, conseguía en pantalla la transformación de un autobús en un coche fúnebre. Fue pionero en la utilización del truco de sustitución de elementos mediante el parado de la cámara, y también lo fue en la exposición múltiple del negativo, doble sobreimpresión, y los fundidos a negro y desde negro. Su obra capital fue Viaje a la Luna. Habían nacido los efectos especiales en el cine. En 1973 Richard Nixon era presidente de Estados Unidos. Alexei Kosygin de la hoy extinta URSS, Microsoft y Apple aún no habían sido fundadas y Larry Page y Sergey Brin, los creadores de Google, eran solo un par de bebés. Nada de eso impidió que ese año apareciera la primera producción de Hollywood que utilizó imágenes generadas por ordenador como método para crear efectos especiales nunca vistos hasta entonces. Su nombre, Westworld, Almas de Metal. Dirigido por Michael Crichton y con actores tan conocidos como Yul Brynner o James Brolin, este film de ciencia ficción estaba ambientado en un futuro en el que una empresa había montado un parque de atracciones de nueva generación en el que se simulaban 3 épocas históricas distintas: la antigua Roma, la Edad Media y el salvaje oeste norteamericano. Para conseguir una mayor inmersión de los visitantes, cada uno de estos escenarios estaba habitado por robots de aspecto humano que iban caracterizados con los atuendos de la época a la que pertenecía la zona en la que se encontraban e interactuaban con la gente para hacer más creíble el conjunto. A lo largo de la película, la productora utilizó gráficos generados por ordenador en 2D para representar el punto de vista del robot pistolero que interpretaba Yul Brynner. Para lograr tales efectos, hicieron uso de imágenes rasterizadas, más conocidas hoy en día como bitmaps. Una curiosidad para acabar. La primera película en utilizar imágenes en 3D fue precisamente la secuela de Westworld, que llevó por título Future World, Mundo Futuro.
Se estrenó en 1976 y en ella Edwin Catmull y Fred Park, por aquel entonces todavía estudiantes de la Universidad de Utah, hicieron uso de los ordenadores de la época para generar digitalmente la cara y una mano de Peter Fonda y mostrarlas en pantalla con un aspecto realista. Otro visionario, George Lucas, utiliza por primera vez un ordenador para crear dichos efectos. Fue el comienzo de un proceso que acabará por digitalizar Hollywood. El estudio pionero en la aplicación de la informática al cine es sin duda Industrial Light and Magic, ILM, propiedad de Lucas, pero no es el único. Estudios como Digital Domain, Pacific Data Images, PDI, ahora DreamWorks, o Pixar llevan en la brecha durante años, aportando magia digital a Hollywood. ¿Cuáles son las razones que impulsan a la industria del cine a volcarse con la última tecnología? La razón principal hay que buscarla en el abaratamiento de los costes de la producción. De manera inversa, las empresas creadoras de software específico para el cine, como alias/Bayfront o Discrete, hoy Autodesk Media and Entertainment, consiguen grandes dividendos y, sobre todo, prestigio. Paso a paso. A la presentación de Star Wars en 1977 acudió Lucas con verdadero pánico a la reacción de la audiencia. Y es que en esta película el movimiento de las naves era por primera vez controlado por un ordenador, lo que evitaba las posiciones estacionarias de las naves espaciales en las películas de ciencia ficción. Los dividendos generados por la película sirvieron a ILM para continuar explorando técnicas. Basándose en la técnica stop motion, mover una marioneta y filmar, volver a moverla y filmar de nuevo, empleada en películas japonesas como Godzilla, ILM consiguió la técnica Go-Motion, en la que los movimientos de la marioneta eran programados y controlados por ordenador y se podían planificar, mientras se preparaban las siguientes secuencias. Esta técnica, del año 1981, se ha empleado abundantemente en los 80, en clásicos como E.T. o El Retorno del Jedi. Un paso adelante que, no obstante, se quedaba corto, porque todavía no se había diseñado la tecnología para conseguir imágenes generadas por ordenador, CGI, en pantalla. Lucas de nuevo consiguió romper la tradición de efectos del siglo pasado creando nuevas imágenes que no tenían por qué provenir de la realidad. El milagro tuvo lugar en Star Trek II, La ira de Khan, en la que un desértico planeta se transformaba en un vergel en cuestión de segundos. La técnica de ILM permitió notables avances en la composición de escenas. Sin ir más lejos, la integración de un personaje o imagen digital en una escena concreta. El avión que circula a baja altura en plena ciudad en Mentiras arriesgadas. Mediante la eliminación digital de los elementos no deseados en el fotograma y los posteriores ajustes de color e iluminación pertinentes se conseguía que la retina del espectador no fuera capaz de captar las modificaciones. La evolución de la técnica dio lugar al morphing, que se empleó por primera vez en 1989 en Abyss de James Cameron. Las dos primeras películas en las que intervinieron imágenes generadas por ordenador de forma importante, Tron 1982 y Last Starfighter 1984, fueron fracasos comerciales, lo que llevó a que la mayoría de los directores a relegar esta clase de imágenes a imágenes que hicieran pensar en haber sido creadas por computadora, aunque no lo fueran en la realidad. El primer personaje verdaderamente creado en imágenes generadas por ordenador fue creado por Pixar para la película Las aventuras del joven Sherlock Holmes en 1985, sin contar el sencillo personaje poliédrico de Tron que contestaba en binario, sí y no. Este consistía en la representación de un caballero en una vidriera, cuyos vidrios salían de la vidriera, haciendo que el caballero representado en ella cobrara vida propia y caminara por sí solo. Estas imágenes generadas por ordenador, fotorealistas, del inglés photorealistic, es decir, imagen sintética de aspecto real, no persuadiría a la industria del cine hasta 1989, cuando The Abyss, El Abismo, ganó el premio de la Academia de Hollywood en la categoría de efectos visuales. Para esta película industrial Light and Magic, produjo efectos visuales de imágenes generadas por ordenador fotorealistas. Las más notables fueron las de una criatura de agua que imitaba la cara de la protagonista. Esta escena figura entre las más recordadas de la película. A partir de The Abyss, las imágenes generadas por computadora adquirieron un papel central en películas como Terminator 2, Judgment Day 1991,
cuando el malvado Terminator T-1000 sorprendía a la audiencia por su composición de metal líquido, con transformaciones morfológicas integradas en secuencias de acción durante toda la película. Terminator 2, Judgment Day también le mereció a ILM, Industrial Light and Magic, un Oscar por sus efectos especiales. En 1993 Jurassic Park cambiaría radicalmente la percepción de la industria, ya que los dinosaurios de la película parecían tan reales y la película integraba tan impecablemente tanto imágenes generadas por ordenador como secuencias reales, que revolucionó la industria cinematográfica. Esta película marca la transición del Hollywood de la animación de movimientos fotograma a fotograma, stop motion y efectos ópticos convencionales a las técnicas digitales. Después de observar el empleo de efectos CGI, ejemplo de efectos, en las principales escenas del filme, antes vistos imposibles y demasiado costosos, algunos directores y productores de cine comenzaron a interesarse en los mismos para utilizarlos en sus futuros proyectos. Stanley Kubrick contrató a Spielberg para dirigir Inteligencia Artificial, George Lucas comenzó la realización de la trilogía de precuelas de Star Wars, y Peter Jackson empezó a explorar su pasión infantil por los filmes fantásticos, inclinación que lo conduciría hasta El Señor de los Anillos y King Kong. No solo fueron personas a quienes inspiró la película, pues a raíz de su estreno fueron lanzados numerosos documentales basados en el contexto de los dinosaurios, tales como Godzilla, Carnosaur y Walking with Dinosaurs. En la cultura popular, surgieron también varias parodias. Igualmente, Stan Winston comenzó a colaborar junto a IBM y el director James Cameron para crear la empresa de efectos visuales Digital Domain, y mencionó al respecto: si no me hubiera relacionado con la película, en estos momentos pasaría a convertirme en un dinosaurio. En 1994 se crea en Canadá la primera serie animada totalmente por computadora llamada Reboot, siendo este el primer trabajo comercial 100% por ordenador. Las imágenes generadas por computadora en 2 dimensiones, 2D, aparecen cada vez más en películas tradicionalmente animadas, complementando a los cuadros, frames en inglés, ilustrados a mano. Sus usos se extendieron del movimiento de interpolación digital entre cuadros a pseudoefectos en 3 dimensiones, 3D, llamativos como la escena de sala de baile en La Bella y la Bestia de la compañía Walt Disney. Toy Story, de Pixar, y Cassiopeia, de Enterre Filmes, fueron las primeras películas totalmente generadas por computadora, estrenadas en 1995 y 1996 respectivamente. Otros estudios de animación digitales como Blue Sky Studios, de la 20th Century Fox, y Pacific Data Images, de DreamWorks SKG, se lanzaron en la producción de imágenes generadas por computadora, y las compañías de animación ya existentes como la compañía Walt Disney iniciaron una transición de la animación tradicional a la animación mediante imágenes generadas por ordenador. Entre 1995 y 2005 el presupuesto medio de efectos para una película subió considerablemente de 5 a 40 millones de dólares. Según un ejecutivo de uno de los estudios cinematográficos, desde 2005, más de la mitad de películas tienen efectos significativos. A principios de los años 2000, las imágenes generadas por computadora dominan el campo de los efectos especiales. La tecnología progresa hasta el punto que fue posible sustituir digitalmente a los actores por actores virtuales, indistinguibles a simple vista de los actores a los que reemplazan. Los extras generados por ordenador también se empezaron a utilizar de forma generalizada en escenas de multitudes. Las imágenes generadas por ordenador para películas tienen en general una resolución de aproximadamente 1.4 a 6 megapíxeles, MPX. Toy Story, por ejemplo, tenía un formato de 1536*922, 1.42 MPX. El tiempo para generar un cuadro es de unas 2 o 3 horas, necesitándose 10 veces más tiempo para las escenas más complejas. Este tiempo no ha cambiado mucho desde entonces, mientras que la calidad de imagen sí ha progresado considerablemente. Al mismo tiempo, con la mejora del material informático y con máquinas más rápidas, se ha podido aumentar la complejidad de los gráficos.
el aumento exponencial de la capacidad de proceso de unidades centrales de procesamiento, así como aumentos masivos en la capacidad de procesamiento paralelo de estas, de almacenaje y velocidad de memoria y tamaño, han aumentado enormemente el potencial y complejidad de las imágenes generadas por computadora. Final Fantasy: The Spirits Within 2001 fue la primera tentativa de crear una película realista usando solo imágenes generadas por ordenador, sin actores. La película fue producida por Square Pictures y mostraba gráficos muy detallados de calidad fotográfica realista. La película fue un fracaso en taquilla, lo que llevó finalmente al cierre de Square Pictures tras haber producido una última película de estilo visual similar, Final Flight of the Osiris, un cortometraje que sirvió como prólogo a la película de Matrix Reloaded. La informática y el cine de animación. La animación es la técnica que da sensación de movimiento a imágenes, dibujos, figuras, recortes, objetos, personas, imágenes computerizadas o cualquier otra cosa que la creatividad pueda imaginar, fotografiando o utilizando minúsculos cambios de posición para que, por un fenómeno de persistencia de la visión, el ojo humano capte el proceso como un movimiento real. En el caso del ordenador, el truco del paso de manivela es llevado al extremo. La unidad elemental manejada, el píxel, es mucho más pequeña que el fotograma. El resultado es que el animador tiene el control total tanto del espacio, el objeto filmado, como del tiempo, el movimiento de las imágenes. En el futuro, el abaratamiento de costes permitirá una aplicación generalizada en investigaciones científicas, en la generación de gráficos y recursos para la educación, en simulaciones de todo tipo, y en campos en los que, como suele suceder, las aplicaciones aún están por llegar. Se puede considerar el aporte de la tecnología en dos campos, como herramienta de creación y como medio de representación. Para las animaciones dibujadas o pintadas a mano hay programas que asisten a la creación de los cuadros intermedios. Cabe recordar que se necesita una gran cantidad de estos para dar la sensación de movimiento. En las animaciones hechas con gráficos vectoriales y con modelos tridimensionales el programa mismo calcula la transformación, interpola, de una pose a otra. Diversos formatos de archivo permiten representar animación en un ordenador y a través de Internet. Entre los más conocidos están SWF, GIF, MNG y SVG. El archivo puede contener una secuencia de cuadros, como gráficos rasterizados, o la diferencia entre un cuadro y el anterior, o puede contener la definición de trazos y sus deformaciones en el tiempo, en un formato vectorial. Hay formatos de archivo específicos para animaciones, y también se utilizan formatos genéricos que pueden contener diversos tipos de multimedios. N. Konstantinov y un grupo de matemáticos utilizaron la técnica de stop motion para generar Kitty, esta película de animación, creada en Rusia, con un gato como protagonista que probablemente sea una de las primeras de la historia en que participó un ordenador. No está claro si la fecha exacta en que se grabó es 1967 o 1968, pero parece claro que por aquel entonces nadie pensaba en los mastodónticos ordenadores de la época como máquinas para hacer cine. El equipo diseñó el modelo matemático del movimiento del gato, modelo que luego se implementó en un ordenador VESM 4. Se da la circunstancia de que este ordenador no disponía de pantalla gráfica, así que la animación generada se imprimió en hojas de papel, una hoja por fotograma, utilizando caracteres para montar las imágenes. Peter Ford, Budapest, 1924-1977, dedicó gran parte de su vida a la pintura, pero incentivado por John Hawes, fundador del estudio Hawes y Batchelor en Londres, productora de animaciones para adultos, empezó a trabajar en cine de animación. La mayoría de sus obras son pintadas o diseñadas a mano. Después de sus dos primeros films, decide volver a la pintura y mudarse a París. A mediados de los años 60 volvió al cine, ganando reputación internacional por haber sido uno de los primeros a trabajar con animación vía ordenador. Hunger, o La Fame, 11 minutos, es una pieza animada vía ordenador en 2D, compuesta de dibujos y metamorfosis generadas vía ordenador. El film ganó el premio del jurado en Cannes en 1974, y también fue nominado a los Oscars. La historia del cine de animación es igual o más importante que el cine convencional en el campo de la informática, puesto que es en este campo donde se dieron siempre los primeros pasos técnicos para animarlo
inanimado pudiendo llegar en nuestros días a unir los dos géneros cineásticos gracias al ordenador según se iba, progresando técnicamente tanto en el hardware como software. Toy Story es una película de animación generada por ordenador de Pixar y Walt Disney Pictures. Se estrenó en los Estados Unidos el 22 de noviembre de 1995. Tal como se refleja anteriormente, fue el primer largometraje totalmente animado por ordenador y el primer proyecto importante de Pixar en el cine. La primera película de animación hecha totalmente por el mundo de la informática. Los personajes, sus gestos y sus movimientos resultan tan naturales como en el mejor cine de dibujos animados. Los protagonistas y los ambientes están dotados de una profundidad y un efecto tridimensional sorprendentes. La historia es imaginativa, tiene mucho humor y acción, que unido a los efectos técnicos hace que el film le interese a un amplio espectro de público. Los protagonistas son unos juguetes que cobran vida propia cuando no los mira nadie. Toy Story provocó un gran impacto en la industria del cine con su innovadora animación por ordenador. Después del estreno de la película, varias industrias se interesaron en la tecnología utilizada en la película. Por ejemplo, los fabricantes de chips gráficos se propusieron transformar los gráficos computacionales a imágenes similares a las animaciones presentes en el filme. Igualmente, algunos desarrolladores de videojuegos mostraron interés en el diseño de juegos virtuales a partir de esta técnica de animación, mientras que, por otra parte, investigadores de robótica profundizaron en el uso de la misma para la creación de nuevas formas de inteligencia artificial para sus máquinas. Asimismo, varios autores compararon la película a una interpretación de Don Quijote, vinculándola con el humanismo. Adicionalmente, Toy Story dejó un legado con la famosa frase, al infinito y más allá, pronunciada por Buzz Lightyear en la cinta, conduciendo a la producción de secuelas y software, entre otros productos. Paradójicamente, parece que ese sea el lema de la unión del cine y la informática con un futuro cada vez más espectacular donde el fin no es tal sino siempre es un nuevo principio y una unión más dependiente entre los dos. Pixar. El alma de los estudios Pixar es John Lasseter. Ver el documental, La historia de Pixar, 90 minutos. Comenzó trabajando como animador para Disney. Suya fue la primera película de animación digital que optó al Oscar y suyo el primer largometraje que ganó la recién creada categoría de mejor largo de animación, Toy Story, John Lasseter Andrew Stanton, 1995. Su secreto ha sido combinar innovación tecnológica, técnicas de rodaje ajenas al cine animado y magníficos guiones, con un humor irresistible y una pizca de irreverencia. Filmografías destacadas. El Todd y Toby 1981, In Between, sin acreditar. Mickey's Christmas Carol 1983, Creative Talent, Mickey's Christmas Carol 1983, Talento Creativo. The Adventures of Andre and Wally B1984, Character Design and Animation, Models, Andre/Wally, Las aventuras de André y Wally B1984, Diseño de personajes y animaciones, Modelos, Andre/Wally. Young Sherlock Holmes 1985, Computer Animation, ILM, Young Sherlock Holmes 1985, Animación por ordenador, ILM. Luxo Jr. 1986, Writer, Director, Producer, Models, Animation, Luxo Jr. 1986, Guionista, Director, Productor, Modelos, Animaciones. The Brave Little Toaster 1987, Storyboards, La Tostadora Valiente 1987, Storyboards. Red's Dream 1987, Writer, Director, Animator, Red's Dream 1987, Guionista, Director, Animador. Tintoy 1988, Story, Director, Animator, Madler, Tintoy 1988, Historia, Director, Animador, Modelador. Nick Nack 1989, Writer, Director, Nick Nack 1989, Guionista, Director. Porco Rosso 1992, Executive Creative Consultant, Porco Rosso 1992, Consultor Creativo Ejecutivo. Toy Story 1995, Story, Director,
Modeling and Animation System Development. Toy Story 1995. Historia. El director. El modelado y desarrollo de sistemas de animación. Jerry's Game 1997. Executive Producer, Jerry's Game 1997. Productor ejecutivo. A Bug's Life 1998. Story. Director. Additional Voices. A Bug's Life 1998. Historia. Director. Voces adicionales. Toy Story 2 1999. Story. Director. Additional Voices. Toy Story 2 1999. Historia. Director. Voces adicionales. For the Birds 2000. Executive Producer. For the Birds 2000. Productor ejecutivo. Spirited Away 2001. Executive Producer, US. El viaje de Chihiro 2001. Productor ejecutivo, Estados Unidos. Monsters, INC 2001. Executive Producer, Monsters, INC 2001. Productor ejecutivo. Mike's New Car 2002. Executive Producer, Mike's New Car 2002. Productor ejecutivo. Finding Nemo 2003. Executive Producer, Buscando a Nemo 2003. Productor ejecutivo. Bounding 2003. Executive Producer, Bounding 2003. Productor ejecutivo. Howl's Moving Castle 2004. Executive Producer, US. Howl's Moving Castle 2004. Productor ejecutivo, Estados Unidos. The Incredibles 2004. Executive Producer, Los Increíbles 2004. Productor ejecutivo. Jack Jack Attack 2005. Executive Producer, Jack Jack Attack 2005. Productor ejecutivo. Cars 2006. Story, Screenplay, Director, Coches 2006. Historia, Guión, Director. One Man Band 2006. Executive Producer, One Man Band 2006. Productor ejecutivo. Mater and the Ghost Light 2006. Original Story. Director, Mater y la Ghost Light 2006. Historia original. Director. Lifted 2006. Productor ejecutivo. Tales from Earthsea 2006. Executive Producer, US. Cuentos de Teremar 2006. Productor ejecutivo, Estados Unidos. Meet the Robinsons 2007. Executive Producer, Descubriendo a los Robinsons 2007. Productor ejecutivo. Ratatouille 2007. Executive Producer, Ratatouille 2007. Productor ejecutivo. How to Hook Up Your Home Theater 2007. Executive Producer, Cómo conectar su cine en casa 2007. Productor ejecutivo. Your Friend the Rat 2007. Executive Producer, Su amigo de la rata 2007. Productor ejecutivo. Presto 2008. Executive Producer, Presto 2008. Productor ejecutivo. Wall-E 2008. Executive Producer, Wall-E 2008. Productor ejecutivo. Bourne 2008. Executive Producer, Bourne 2008. Productor ejecutivo. Bolt 2008. Executive Producer, Bolt 2008. Productor ejecutivo. Tinkerbell 2008. Executive Producer, Tinkerbell 2008. Productor ejecutivo. Cartoons 2008 Present, Director, Cartoons 2008 y Presente, Director. Super Rhino 2009, Executive Producer, Super Rhino 2009, Productor ejecutivo. Partly Cloudy 2009, Executive Producer, Parcialmente Nublado 2009, Productor ejecutivo. Up 2009, Executive Producer, Hasta 2009, Productor ejecutivo. Boonjo 2009, Executive Producer, English Version, Boonjo en el acantilado 2009, Productor ejecutivo, versión en inglés. Glagos Guest 2009, Executive Producer,
Glagos Gas 2009, productor ejecutivo. Tinker Bell and the Lost Treasure 2009, executive producer, Tinker Bell y el Tesoro Perdido 2009, productor ejecutivo. Duke's Special Mission 2009, executive producer, Misión Especial Cavadas 2009, productor ejecutivo. The Princess and the Frog 2009, executive producer, La Princesa y el Sapo 2009, productor ejecutivo. Prep y Landing 2009, executive producer, Preparación y Aterrizaje 2009, productor ejecutivo. Day y Night, executive producer, Día y Noche, productor ejecutivo. Toy Story 3 2010, Story, executive producer, Toy Story 3 2010, Historia, productor ejecutivo. Tangle 2010, executive producer, Enredado 2010, productor ejecutivo. Cars 2 2011, co-director, executive producer, Cars 2 2011, codirector, productor ejecutivo. Winnie the Pooh, executive producer, Winnie the Pooh, productor ejecutivo. Brad 2012, executive producer, Valiente 2012, productor ejecutivo. Herramientas tecnológicas. Recorrido a través de las diferentes técnicas. El tentáculo de agua digital, EVIS, el clasicismo de James Cameron, que cambiaba de forma a voluntad, fue conseguido con un Macintosh y expandía las posibilidades creativas hasta el infinito. A Alan le llevó algún tiempo convertir los gráficos generados por ordenador en una alternativa viable, pese a todo. Fueron 2 años en los que mejoró sus sistemas para que fueran capaces de descargar el filme en un ordenador capaz de trabajar sobre las escenas que necesitaran de efectos gráficos y devolver las imágenes ya modificadas a los estudios. Este sistema requiere trabajar con cantidades enormes de memoria, y en la práctica dio lugar al uso de estaciones de trabajo que fueran capaces de almacenar el enorme volumen de información generado. Así se pudieron crear los efectos increíbles de Terminator 21991, un hito que puso de moda la utilización de software específico para generar, modificar o editar imágenes. En esta ocasión, las transformaciones de T-1000 en metal líquido se realizaron con el popular Photoshop de Adobe. La era de los dinosaurios. Todos estos avances llegaron a su máximo apogeo con la primera entrega de Parque Jurásico, de Steven Spielberg. Para su elaboración, ILM usó una red de 75 estaciones de trabajo de Silicon Graphics. El sistema responsable de los efectos incorporó más de 100 microprocesadores MIPS y una red Ethernet. La memoria y el almacenamiento requeridos para esta megaproducción fueron de 5.000 megabytes de RAM y 250 gigabytes de capacidad de disco. Spielberg utilizó el software de Parallax, ahora fusionada con Avid y Softimage, para generar cada escena de la película en la que apareciera un dinosaurio digital caminando o corriendo. En total, las escenas, que incluían animales prehistóricos, costaron algo más de 1 millón de euros. El éxito de Parque Jurásico provocó que en el año 1995 la mitad de las películas producidas en Hollywood tuvieran de una manera u otra efectos generados con ordenador. Es más, fue a partir de estas fechas cuando se comenzó a usar la tecnología no solo al servicio del espectáculo. La posibilidad de generar cualquier tipo de imagen e integrarla en un entorno nuevo da lugar a un sinfín de posibilidades, desde conseguir que los muertos anden, el cuervo, y saluden a los protagonistas, el recordado apretón de manos del presidente Kennedy a Forrest Gump, a la reproducción de desastres naturales, como en La Tormenta Perfecta. Un ejemplo paradigmático es Titanic 1998, la producción de James Cameron en la que hasta el océano fue creado digitalmente. Uno de los efectos más celebrados, la caída de los pasajeros del barco al mar en el momento del naufragio, fue conseguido por el español Remo Balcells, que se valió para ello del software Elastic Reality. La última producción de referencia en cuanto a la aplicación de la tecnología al cine no proviene de ILM. En Matrix, que barrió a la amenaza fantasma en la ceremonia de los Oscar en 1999, los hermanos Wachowski recurrieron a un arsenal de efectos generados por ordenador de compañías como Imaginary Pixels, Animal Logic, Bullet Time Film Services,
Makeup Effects Group Studio, Manex Visual Effects, MVFX y Mass Illusions. En esta revolucionaria película se desafían las leyes de la física a conciencia, llegando a ralentizar el movimiento de los personajes e incluso a detenerlos en el aire, gracias a la técnica denominada bullet time. La producción contiene en su metraje más de 200 planos de efectos especiales, la mayoría digitales. Actores de ficción. Avance de la realidad virtual. La gran incógnita en los estudios cinematográficos es si se conseguirá crear caracteres fotorrealistas que sustituyan a los propios actores. El primer paso en este sentido es Final Fantasy 2001. Su productor, Junaida, señala que para diseñar un software que recrease los poros de la piel, las expresiones faciales de los personajes, e incluso los 60.000 pelos de la protagonista, aquí, se han necesitado entre 14 y 18 meses, cortesía de Square Software. A día de hoy las mejoras futuras son impredecibles. El ataque de los clones, Star Wars 2, rodada enteramente con vídeo digital, o las 2 secuelas de Matrix, ya rodadas, marcarán a buen seguro la tendencia a seguir. Si hay algo cierto, como señala Jean-Marc Sauvetre, responsable de ventas de sistemas avanzados de Discrete para España y Portugal, hoy en día no hay largometrajes que no utilicen en alguna de sus fases, para el retoque de imágenes, para el montaje o para la creación de efectos, el ordenador. Es el elemento integrador de las herramientas disponibles y la filosofía de trabajo que utilizan los directores de cine en cada vez más procesos de postproducción. En busca de la superación. Las soluciones y equipos informáticos empleados en una producción cinematográfica se quedan con frecuencia obsoletos al poco tiempo, puesto que la industria está en constante movimiento. Para hacerse una idea del estado de la cuestión a día de hoy, nada mejor que echar un vistazo a las películas nominadas al Oscar en su día a los mejores efectos especiales. Discrete. Si hay un nombre que se repite en todas las producciones es el de Discrete, la división de Autodesk especializada en modelado y animación 3D y creación de efectos visuales. Como señala Sauvetre, durante 7 años consecutivos, películas que han utilizado en la creación de sus efectos visuales programas de Discrete han copado, con un 95%, las nominaciones a los Oscar. Industrial Light y Magic, responsable de los efectos de inteligencia artificial y Pearl Harbor, empleó las soluciones Inferno, es un sistema operativo para la creación y soporte de sistemas distribuidos. El nombre del sistema operativo y de programas relacionados así como el nombre de la compañía Bit & Wood, que es quien los produce, fueron inspirados por las obras literarias de Dante Alighieri, especialmente de la Divina Comedia. Inferno corre en modo hosted bajo varios operativos diferentes o de forma nativa, en diversas arquitecturas de hardware. En cada configuración, el sistema operativo presenta las mismas interfaces a sus aplicaciones. Y FLAM de la compañía, FLAM, que permiten manipular imágenes de alta resolución casi en tiempo real. En el primero de los casos, hay una secuencia en la que el niño robot intenta comer un plato de espinacas. Para componer la deformación de la cara y su posterior reparación se utilizaron las herramientas de sombreado y transparencia de Inferno. Para Pearl Harbor, ILM realizó más de 200 efectos visuales, que incluían panorámicas de Pearl Harbor, con múltiples capas de composición que incorporaban gráficos creados por ordenador. Las herramientas de Discrete sirvieron para intentar varias opciones de composición sobre cada efecto, analizar el resultado junto y por separado y realizar las variaciones necesarias en un corto espacio de tiempo. Pero existen más herramientas. Si se disecciona El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, película galardonada, es fácil hacerse una idea de los programas preferidos por las productoras de cine en sus películas. La película de Peter Jackson aglutina los efectos de compañías como Beta, RIM y Hughes, Digital Domain, Animal Logic, Octobor y GMD. Beta Digital, empresa creada por Peter Jackson con base en Wellington, Nueva Zelanda, fue la encargada de añadir los efectos visuales. La mayor parte de las tomas ambientales de la trilogía tiene algún tipo de manipulación digital. El troll de las cavernas que aparece en Moria fue la primera criatura que esculpió el diseñador Richard Taylor, la primera en ser escaneada para su creación digital. Tras construir su esqueleto y sus músculos por ordenador, los diseñadores de Beta Digital incorporaron la piel escaneada y realizaron una animación de prueba con varios movimientos del troll y una pelota con el fin de mostrar los resultados a New Line.
Para planificar la escena donde el troll ataca a la Compañía del Anillo en la tumba de Balin, los diseñadores construyeron digitalmente una copia exacta del plató donde se iba a rodar y le incorporaron a los 9 personajes y al troll, todos ellos con movimientos capturados. Usando esta misma técnica, los diseñadores incorporaron unos electrodos a un tronco para que simulara una cámara y Peter Jackson, usando unas gafas de realidad virtual para ver el plató digital que había sido realizado por ordenador, filmó la escena que le serviría de guía para el rodaje como si el troll estuviera en un plató real.